es un reto diagnóstico y terapéuticos por sus características anatómicas complejas. ¿Qué quiere decir eso? Como ven en esa diapositiva y en esa imagen que está ahí proyectada en la diapositiva, se darán cuenta que es una zona anatómica muy pequeña en donde hay muchísimas estructuras. Entonces está la vía aérea del tracto aerodigestivo, están los grandes vasos, está la médula espinal con la columna vertebral y con todos los nervios que emergen a partir de la médula espinal. Y por eso entonces cualquier trauma cervical puede ser una lesión que ponga en riesgo la vida. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cualquier lesión a nivel del cuello debe tener una valoración muy estricta y muy sistemática además para que se nos traten de pasar las menores cosas posibles. Evidentemente lo digo porque solo con el examen físico, si bien es muy sensible para poder, digamos, sospechar algunas lesiones mayores, algunas lesiones pequeñas pueden ser de diagnóstico tardío y son las que definitivamente pueden comprometer la vida y el pronóstico de vida del paciente. Entonces, el primer mensaje de hoy es que cualquier lesión en cuello debe tener una valoración estricta y un abordaje muy minucioso por parte de ustedes como médicos generales y obviamente por parte del cirujano, ya que sea el cirujano tratante del caso en particular. Para entender, digamos, cómo se ha manejado el trauma del cuello, tenemos que hablar algo de historia. Y se los cuento porque, digamos que han existido varios abordajes a las lesiones traumáticas de cuello. En la Primera Guerra Mundial, entonces, se empezaron a tener los reportes del manejo no operatorio de los pacientes que presentaban, digamos, alguna lesión a nivel del cuello. Sin embargo, obviamente esto estaba relacionado con una altísima mortalidad. Casi la mitad de los pacientes con lesiones en el cuello fallecían. Entonces, algunos años después, en 1969, se empezaron a proponer las zonas de trauma. Entonces, las zonas de trauma son distintas a las zonas de los drenajes ganglionares que ya probablemente algunos de ustedes conocen, que van de la 1 a la 6. Las zonas de traumas van del 1 a la 3 y básicamente dividen el cuello en unas zonas anatómicas específicas para que, digamos, se tomara alguna decisión en el abordaje terapéutico de esas lesiones. Cuando se propuso por primera vez, entonces la zona 1, 2 y 3, digamos que la principal recomendación en este tipo de clasificación era la exploración rutinaria de cualquier herida en zona 2. ¿Qué quiere decir eso? Que todo paciente con herida, que presentara una herida penetrante en la zona que está delimitada entre el cricoides y el ángulo mandibular, ahorita vamos a ver las zonas anatómicas un poquito más detalladas, iban a cirugía. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues claro, disminuyó la mortalidad porque evidentemente se pudieron identificar y reparar algunas lesiones que probablemente solo con el manejo no operatorio no se hubieran podido tratar, pero hubo un problema. Empezaron a aumentar todas las comorbilidades relacionadas a la cirugía rutinaria. Entonces, digamos que los reportes posteriores empezaron a notarse casi un 56% de cervicotomías negativas, es decir, innecesarias, y esto va asociado pues al aumento de la morbilidad que implica hacer una cirugía y el daño potencial adicional que puede representar una intervención a nivel del cuello para los pacientes. Lesiones vasculares, lesiones a nivel del tracto aerodigestivo, incluso lesiones que puedan comprometer el plejo braquial, que también puede tener, digamos, el abordaje a nivel del cuello, etc. Entonces, todo esto se los cuento para decirles que ahorita en la actualidad se propuso el manejo del No Zone Approach, que es el que actualmente realizamos. Qué pena con ustedes. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ahí lo escuchamos. Es que acabo de perder mi audífono. Bueno, si no me escuchan, me cuentan y yo les pongo el sonido directo al computador. Entonces les contaba que actualmente hacemos el No Zone Approach o el abordaje sin zonas. Básicamente lo que hacemos es un manejo selectivo dependiendo
el estado clínico del paciente, más no la zona comprometida. Esto ha sido, digamos, de gran beneficio para los pacientes, además porque contamos con una cantidad de estudios endoscópicos e imágenes que han sido, han sido muy favorables en cuanto al diagnóstico y al manejo de estas lesiones, porque han tenido una sensibilidad mucho más alta para poder diagnosticarlas. Entonces, ¿qué es lo que propone el manejo de no-zone approach? El manejo quirúrgico inmediato en aquellos pacientes que tengan pues, lesiones evidentes con signos duros de lesión aerodigestiva o vascular, versus el estudio, digamos, con imágenes en pacientes estables. Eso que ha representado pues, para los pacientes y para el sistema, los sistemas de salud, menos costos, menos cervicotomías negativas, con todo lo que implica digamos, la disminución de la morbilidad de todas esas cirugías que se estaban realizando sin ninguna razón ni ningún beneficio para el paciente. Y todo esto, a pesar de que se hacen, digamos, menos cirugías, existe todavía un muy pequeño porcentaje de lesiones que se nos pasan con este abordaje. Entonces, el mensaje es que el abordaje sin zonas para el trauma de cuello es prácticamente igual de beneficioso para el paciente, menos costos, menos morbilidades para aquellos pacientes que presentan lesiones penetrantes en cuello, con un mismo, digamos, la posibilidad de hacer el diagnóstico de la gran mayoría de las lesiones posibles en los sistemas pues, que hay en el cuello. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. Vamos a empezar a descubrir un poquito las formas de trauma de cuello. Básicamente, como todo en trauma, el trauma se divide en trauma cerrado y en trauma penetrante. El trauma cerrado es la gran minoría de los pacientes. Básicamente son aquellos que se presentan en accidentes de tránsito, donde hay casos de aceleración y desaceleración. Digamos, los pacientes que tienen pues, los intentos de suicidio, que también generan movimientos abruptos de aceleración y desaceleración, con los posibles efectos, sobre todo sobre la vía aérea. Y el trauma penetrante, pues, que es la gran mayoría de los casos, sobre todo también en nuestros medios, puede ser por armas cortopunzantes o por armas de fuego. Y ahí, digamos, ya esto es una definición importante que ustedes tengan en claro. Todo paciente con herida penetrante en cuello es aquel paciente que tenga una solución de continuidad que atraviese el músculo platisma. Si ustedes se acuerdan, el músculo platisma hace parte de la fascia superficial del cuello, está inmediatamente por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo, y si la lesión es capaz de atravesar este plano anatómico, se tiene que manejar como una herida penetrante. Digamos que ese es el límite anatómico para definir si una herida es superficial o si es penetrante. Entonces, las heridas penetrantes, digamos que representan más o menos el 5 al 10% de las lesiones traumáticas en los adultos. Tienen una mortalidad relacionada del 5%. Obviamente eso depende de la zona que comprometa. La zona 1 es la de mayor mortalidad y eso tiene una explicación muy sencilla. Es la que tiene las lesiones más severas vasculares a nivel de los grandes vasos del mediastino, de la subclavia, y obviamente el abordaje es mucho más difícil. El abordaje quirúrgico para reparar esas lesiones es muy complejo. Por eso, pues evidentemente son las lesiones que más, que los pacientes con esas lesiones son los pacientes que más fallecen, y básicamente están relacionados con una causa de hemorragia. Más o menos entre el 6 y el 17% de los casos tienen shock hemorrágico secundario a la lesión de la arteria carótida interna, con todo lo que eso implica. Afortunadamente, las lesiones en las zonas 2 son las más frecuentes. Eso tiene una razón, y es que es la zona más expuesta del cuello. Sin embargo, pues aquí vamos a tener algunas lesiones con una
digamos, con un pronóstico distinto dependiendo la lesión, pues lo que se lesione, por así decirlo. Entonces, el sistema aerodigestivo tiene una frecuencia de presentación entre el 0,9 al 10%. En algunas series reportadas dice que pueden tener una mortalidad hasta alrededor del 20%. Y tal vez lo más importante de este tipo de lesiones es mantener siempre un alto grado de sospecha clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las lesiones del esófago inicialmente son muy difíciles de diagnosticar, y si uno no tiene la sospecha por el trayecto, digamos, por lo que uno encuentra en cirugía, puede pasarse cosas muy pequeñas que pueden terminar en escenarios clínicos muy complejos posteriormente, una mediastinitis, una sepsis relacionada a una perforación esofágica que no fue identificada en el momento de la cirugía o de los exámenes que se realicen. Entonces, esto puede tener, digamos, algunas mortalidades tardías que evidentemente hay que sospechar desde el principio. Y pues ustedes saben muy bien que si hay una lesión de la vía aérea, si eso no se soluciona inmediatamente, pues el desenlace del paciente va a ser fatal en los próximos minutos. Las lesiones vasculares, las más graves obviamente son las lesiones de las arterias carótidas y las jugulares internas. Cada una tiene, digamos, una mortalidad específica, pero son las que más se lesionan por la localización a nivel del cuello, son las más expuestas. Menos frecuentemente se lesionan las arterias subclavias y las arterias vertebrales. Como les decía anteriormente, estas lesiones, el abordaje para el reparo de estas lesiones vasculares es mucho más complejo y son los pacientes que más fallecen desafortunadamente. Sobre todo los pacientes con lesiones en la arteria vertebral. Digamos que las últimas revisiones recomiendan el reparo a través de la vía endovascular, porque pues la gran mayoría de las series y de los pocos casos reportados por abordaje abierto terminan con el desenlace del fallecimiento del paciente. Entonces, eso es una herida muy compleja. Afortunadamente no es tan frecuente, pero digamos, si existe la posibilidad, el manejo debe ser vascular para tratar de darle el mayor porcentaje de sobrevida al paciente. La anatomía, digamos, no hace parte de la charla porque nos demoraríamos muchísimo. Solo quería contarles que ustedes tuvieran más o menos unos reparos anatómicos muy presentes en el momento de la valoración del cuello. Entonces, ¿ustedes alcanzan a ver mi cursor, no? Sí, lo vemos. Ok. El yoides es la primera estructura palpable por debajo del ángulo de la mandíbula y de la región submandibular. Digamos que es una estructura ósea que sirve como fijación de los músculos supra e infrayoideos, que están sobre todo relacionados con el tema de la deglución, para, digamos, elevar o deprimir la faringe en el momento de la deglución. Por debajo del yoides está la primera estructura muy palpable, que es el cartílago tiroides. Inmediatamente por debajo del cartílago tiroides está la membrana cricotiroidea, que es un punto anatómico muy importante porque es la vía anatómica para una vía aérea quirúrgica de urgencias, donde hacemos la cricotiroidotomía, que es básicamente abrir esa membranita que ustedes alcanzaban a ver ahí y tratar de canalizar o intubar al paciente, ya sea con una cánula de traqueostomía pediátrica o un tubo laríngeo de un diámetro pequeño. Digamos que en el ATLS es una de las vías más recomendadas en caso tal de que uno no pueda asegurar la vía aérea de la forma tradicional por intubación orotraqueal. En casos de pacientes que tengan hemorragias, que no se pueda ver bien la laringoscopia, o que hayan traumas faciales que dificulten la intubación. Entonces, en algunos casos donde evidentemente no se puede realizar la intubación orotraqueal tradicional, pues la cricotiroidotomía siempre va a ser la mejor opción para estos pacientes. Es un punto anatómico que es palpable y se puede llegar o abordar fácilmente y en pocos minutos. Por debajo de la membrana cricotiroidea está el cartílago cricoides.
al ladito están los músculos cricotiroideos, y por debajo de la cricoides, del cartílago cricoides, está el istmo tiroideo y los anillos traqueales. Estos que ustedes ven acá al lado son los músculos pretiroideos. Son, digamos, aquí ustedes verían el esternotiroideo que está seccionado, el esternoioideo, que es el que ustedes ven acá, esternoioideo, del esternón al yoides, el esternotiroideo, el tiroioideo, y hay un cuarto que es el homoioideo, que es este músculo digástrico, que es muy importante en el momento del abordaje quirúrgico porque el tendón, digamos, del homoioideo, el tendón conjunto del homoioideo, está por encima inmediatamente de la vena yugular interna. Entonces es un reparo anatómico que nosotros siempre buscamos para poder entrar al espacio vascular. Cuando uno hace la disección del cuello, cuando uno digamos, diseca el esternocleidomastoideo, que es este músculo que está seccionado acá, ustedes lo ven en la región proximal desde la mastoides, aquí seccionado, hasta la clavícula, uno se va por el borde anterior de ese músculo para poder llegar al homoioideo. Cuando uno separa el homoioideo, entra al espacio vascular, que digamos es el principal espacio que uno quiere explorar en los pacientes con trauma de cuello. Ustedes recordarán también que el cuello estaba dividido en unos triángulos, entonces el triángulo posterior y el triángulo anterior. El triángulo posterior ustedes lo ven demarcado acá entre el trapecio, la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y el triángulo anterior, que también está delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media y el ángulo o el reborde mandibular. Ese triángulo anterior está dividido a su vez en unos subtriángulos, que son el triángulo carotidio, que es este que ustedes ven acá, entre el vientre anterior del homoioideo, el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico, que es este musculito de acá. El triángulo muscular, que es el vientre anterior del homoioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media, y el triángulo submandibular, que pues está entre los músculos, entre el vientre posterior anterior del digástrico y el reborde mandibular. Eso es muy importante, digamos, pues para entender los espacios del cuello y saber cómo vamos a abordar el cuello más adelante. Ahorita les voy a mostrar unas fotos para el abordaje quirúrgico. Entonces, las zonas del cuello. Entonces, les contaba ahorita al principio que estas fueron las zonas la clasificación que se inició después el manejo no operatorio. Inicialmente, entonces, describían estas tres zonas. La primera zona, que va desde el reborde de las clavículas hasta una línea imaginaria que atraviesa el cartílago cricoides, es la primera zona. La segunda zona va desde el cartílago cricoide hasta el ángulo de la mandíbula, y la tercera zona del ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la zona 2 es la más frecuente lesionada porque es la más grande y la más expuesta, y la zona 1 y la 3, digamos que son los pacientes que tienen peor pronóstico porque el abordaje de todas estas lesiones es mucho más difícil. Aquí está el esternón, las clavículas. Acá en la zona 3, pues está todo ya el tema de la región submandibular, y pues el abordaje quirúrgico para estas zonas implican a veces tener que desarticular la articulación temporomandibular para poder hacer el control vascular de algunas lesiones que se presentan a este nivel. Entonces, por eso la 1 y 3 tienen, digamos, un peor pronóstico, pero va más relacionado por la dificultad del abordaje quirúrgico y de las digamos, de las complicaciones asociadas a las lesiones de este nivel. En cada zona, pues obviamente, dependiendo de la trayectoria y de digamos, del grado de la lesión, puede afectar los órganos en distintas zonas. Pero digamos que en estas zonas que se describen en esa tabla, son las estructuras que más frecuentemente se lesionan en cada una de estas zonas. Entonces, recordar que en la zona 1, los vasos subclavios,
Las venas brachiocefálicas, las venas yugulares pueden ser potencialmente lesionables, las arterias carótidas comunes y el arco aórtico, o los grandes vasos del mediastino, la tráquea, el esófago. Es la única zona del cuello donde se pueden lesionar los pulmones a nivel de los ápices pulmonares y pueden estar relacionados con neumo o hemotórax. Y pues la columna cervical, lo médulo espinal y los nervios y raíces nerviosas que emergen de ella. En la zona 2, las arterias carótidas comunes y su bifurcación, las arterias vertebrales en menor porcentaje, las venas yugulares que están muy expuestas y todo el aparato aerodigestivo que ya hemos mencionado, otra vez la columna cervical con todos los nervios que emergen de ella. Y en la zona 3, básicamente, digamos, lo más frecuente son las lesiones de las arterias vertebrales, pero también puede haber lesiones de las arterias carótidas internas, las yugulares internas y la orofaringe o la, digamos, la laringofaringe también se puede lesionar a este nivel. La presentación clínica tal vez es una de las consideraciones que ustedes más claras deben tener. Porque a partir de estas presentaciones y manifestaciones clínicas nosotros vamos a tener que tomar algunas decisiones sobre el manejo del paciente. Ustedes como médicos generales deben tratar de identificar cuáles son los signos duros o los signos blandos de lesión vascular o aerodigestiva en el cuello. Y recordar que cualquier signo duro es manejo quirúrgico inmediato. Entonces, digamos que esos son los pacientes fáciles que ustedes van a identificar y tienen que llamar inmediatamente al cirujano. Los signos blandos, entonces, son aquellos pacientes que están estables, pero que necesitan algún tipo de estudio específico dependiendo la localización de la lesión y las sospechas que ustedes tengan de las posibles estructuras lesionadas. Entonces, ¿qué son los signos blandos del trauma de cuello? Dependiendo, digamos, de la localización de la lesión. Entonces, si hay proximidad o localización de la lesión de acuerdo a alguna estructura que ustedes tengan en la sospecha, es decir, por ejemplo, esa lesión ahí, pues ustedes tienen que por lo menos tener la sospecha de que pueda tener una lesión a nivel de la vía aérea o de la tráquea. Si tiene un paciente una hemorragia menor, si el paciente tiene hipotensión arterial, sin embargo, responde bien a los líquidos endovenosos, si hay hematemesis o hemotisis leve, si existe un hematoma no pulsátil y si hay disfonía o disfagia, todos estos signos implican estudios específicos adicionales, pero no cirugía de forma inmediata. Entonces, digamos que estos son los signos que, digamos, tienen el abordaje diagnóstico y terapéutico un poquito más extenso y minucioso, dependiendo de lo que es la sospecha clínica que ustedes tengan. Los signos duros, como yo les digo, estos son los fáciles. Estos son los que ustedes van a identificar apenas aproximándose al paciente. Si el paciente tiene una hemorragia severa en el cuello incontrolable, si hay un hematoma expansivo o pulsátil, recuerden que como el cuello es una zona anatómica muy pequeña, cualquier hematoma que empiece a tomar, digamos, espacio, va a comprimir las estructuras vitales como la vía aérea. Entonces ese paciente va a requerir una cervicotomía o una intervención quirúrgica urgente. Si ustedes ocultan soplos o trills, implica que hay una lesión vascular o probablemente una fístula arteriovenosa o un pseudoaneurisma de las grandes arterias del cuello. Si el paciente está choqueado y no tiene, digamos, respuesta con los líquidos endovenosos, si hay ausencia de los pulsos radiales o si están disminuidos, y si hay déficit neurológico o signos de isquemia cerebral, ese paciente tiene signos duros de trauma de cuello. Entonces, esos son los pacientes que van a ser más fáciles y van a necesitar la presencia inmediata del cirujano. Importante que ustedes desde ya empiecen a familiarizarse con esos signos clínicos, digamos, a nivel vascular. Y los signos duros de lesión aerodigestiva, pues muy sencillo. Un paciente con una herida en cuello que tenga escape de aire por la herida, quiere decir que tiene alguna solución de continuidad en la tráquea. Si un paciente tiene hemoptisis severa, quiere decir que tiene una lesión grande de la vía aérea. Si tiene hematemesis severa, probablemente tenga o la orofaringe o la laringofaringe
o el esófago lesionado y por eso está teniendo la hematemesis severa. Si el paciente está con dificultad respiratoria, quiere decir que tiene alguna lesión también, tiene una obstrucción de la vía aérea, que tiene probablemente un hematoma expansivo. Entonces son los signos duros de lesión aerodigestiva que ustedes también tienen que buscar minuciosamente en esos pacientes. Entonces, ya teniendo en cuenta lo anterior, no me voy a tener mucho en esto. Creo que ya ustedes vieron las primeras charlas de ATLS con el doctor Martínez, si no estoy mal. Pero básicamente les quería recordar lo de la inmovilización cervical en paciente politraumatizado. Todo paciente que llegue con signos de politraumatismo debe tener, hasta que se descarte alguna lesión medular a nivel de la columna cervical, la inmovilización cervical con el collar de Filadelfia, que ya me imagino que el doctor Martínez también les habló un poco de eso. Y si en últimas ustedes no tienen la posibilidad de tener el collar de Filadelfia, tratar de hacer todas las maniobras posibles para que el paciente tenga el cuello lo más fijo posible hasta que se le pueda poner el collar de Filadelfia. Y recordar siempre que en la A de la ATLS hay que asegurar la permeabilidad de la vía aérea, y eso implica la inspección de si hay cuerpos extraños, si hay fracturas faciales, si hay fracturas de la tráquea o de la laringe que puedan obstruirla. Y lo más importante tal vez de la valoración de la vía aérea es definir si el paciente va a requerir una intubación oronasotraqueal o una intubación o una colocación de una vía aérea definitiva quirúrgica, ya sea por cricotiroidotomía o una traqueostomía de urgencia en caso de que el cirujano esté cerca. Pero tal vez eso es lo más importante que ustedes deben tener en cuenta, y se lo digo pues como parte del trauma de cuello, porque a veces se nos olvida que la vía aérea es tal vez lo más importante en cualquier tipo de traumatismo. Nunca dejen pasar estos signos de obstrucción de la vía aérea. Si el paciente llega con ronquidos, con estridor, con disfonía, si está agitado, eso implica que el paciente no está teniendo una buena ventilación, una buena oxigenación. Si la tráquea está desplazada o existen fracturas, un hematoma expansivo, este paciente probablemente requiera un estudio y una intervención rápido de la vía aérea. Recuerden que el paciente, si es capaz de responderle sus preguntas de una manera más o menos coherente, pues ya ustedes están por lo menos asegurando una vía aérea permeable y una adecuada oxigenación cerebral. Entonces siempre, apenas llegue el paciente, trate de que le responda a las preguntas que ustedes le están realizando. ¿Listo? Entonces, esas son las indicaciones de la vía aérea definitiva. ¿Alguien tiene, creo que están levantando la mano? Hola, doctor. Sí, yo tenía una pregunta, es que con respecto a lo de la inmovilización cervical, por ejemplo, si uno está sospechando que un paciente tenga un hematoma expansivo o pues algo que de por sí pueda comprometer como la permeabilidad de la vía aérea, el hecho de que uno ponga pues la inmovilización cervical no podría pues empeorar eso, o como, o sea, uno cómo hace como para Un saber. paciente, sí, de acuerdo. Bueno, digamos que ahí hay que darle prioridad al hematoma expansivo, porque el hematoma expansivo, digamos, es la principal causa de que un paciente con herida penetrante tenga obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Ahí digamos que el tema es solucionar rápido la lesión vascular, controlar al paciente, digamos, el sangrado, y eventualmente ya posterior a la cirugía sí se tendrá que estudiar si hay algún compromiso medular a nivel de la columna cervical. Pero evidentemente en ese caso en particular, que es poco, digamos, frecuente, porque digamos la gran mayoría de los pacientes que ustedes les ponen el collar son pacientes con trauma cerrado, ¿sí? Entonces, es muy poco probable que un paciente con un accidente de tránsito tenga un hematoma expansivo a nivel del cuello. Por lo general no coexisten estas dos situaciones. Sin embargo, si un paciente tiene un hematoma expansivo, hay que llevarlo a cirugía tratando de hacer una inmovilización cervical sin poner el cuello de Filadelfia, que es las maniobras que nosotros hacemos para movilización del paciente en el ATLS, para tratar de que el cuello esté lo más fijo posible. ¿Es claro la respuesta? Sí, perfecto, muchas gracias. Ana María, ¿cierto? Sí, sí, señora. Perfecto. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, doctor, yo tenía una pregunta y es,
Con respecto a lo de que si tengo una respuesta verbal positiva, yo asumo que hay una, o bueno, yo tengo una indicación de que hay una vía aérea permeable. ¿Tiene que ser una respuesta verbal más o menos coherente? O digamos, si el No, paciente no, tose, incluso no, yo John. puedo decir Digamos que, que si el paciente tiene una respuesta verbal positiva, solamente nos da información de que la vía aérea está permeable. Si adicionalmente el paciente responde coherentemente a algunas preguntas que ustedes le están haciendo, qué le pasó, cómo es su nombre, y responde de forma, digamos, coherente y eventualmente de una forma eh, correcta, pues eso implica que está teniendo una buena oxigenación cerebral. Entonces eso le da más o menos una tranquilidad de que está ventilando bien, de que está oxigenando bien, de que tiene una buena circulación. ¿Sí me explico? O sea, el hecho que tenga una respuesta verbal positiva, o sea, que hable, solo te indica que tiene una vía aérea permeable. Pero si adicionalmente es capaz de responder bien, coherentemente, pues habla de, está dando una información indirecta de que está ventilando bien, de que está oxigenando bien y que está teniendo una buena circulación cerebral. No quiere decir eso que eso descarte otras cosas, pero eso les da algo de tranquilidad de que el paciente no tiene una lesión mortal o fatal en los próximos minutos. ¿Sí me explico, John? sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces el manejo de los pacientes estables, como les decía, tal vez esto es lo más difícil del paciente del trauma de cuello y probablemente son los pacientes que ustedes eventualmente tendrían que en su rural tratar de definir, o si están de médico general o si están trabajando en algún sitio donde no esté un cirujano las 24 horas. Entonces recuerden que si vamos a hacer el manejo del no-zone approach, que implica hacer exámenes y seguimientos dependiendo de la estabilidad y de la localización de la lesión y de los signos blandos que el paciente tenga. Entonces, si un paciente tiene esos signos blandos que ya acabamos de mencionar, tenemos que hacer estudios anatómicos y funcionales de las estructuras que nosotros creemos que puedan estar afectadas. Si el paciente está completamente asintomático, hay muchísimos, digamos, algoritmos con muy buenos resultados de la vigilancia clínica, que implica hacer examen físico cada 6 horas por 24 o 36 horas. Si ustedes de pronto están en un sitio alejado, si de pronto no tienen la disponibilidad de hacer una angioTAC, de hacer una fibrorontoscopia o una endoscopia, hay que hacer el examen físico cada 6 horas y evaluar las posibilidades de las complicaciones de las lesiones aerodigestivas o vasculares. El examen físico tiene muy buena sensibilidad, sin embargo hay que hacerlo estrictamente y eventualmente estar encima del paciente. Entonces, esa es digamos, lo que ustedes como médico general deberían realizar. Este es un algoritmo de manejo que está propuesto en Mattox, que digamos que es nuestro libro guía de todo el manejo del trauma. Entonces, la zona 1, y tal vez en toda la zona siempre vamos a tener que descartar lesiones vasculares o aerodigestivas. En la zona 1 recuerden que siempre tenemos que valorar el tórax, por los ápices pulmonares están localizados en esta zona, y descartar si hay hemo o neumotórax, y si existen, eventualmente habrá que hacer las toracostomías y completar los estudios con una tomografía de tórax. En la zona 2, entonces tenemos que hacer el examen físico, como en todos los casos. Si hay una sospecha de lesión vascular, hay que hacer un angioTAC de los vasos del cuello. Si hay una sospecha de lesión aerodigestiva, ya sea laringe o tráquea, lo indicado es hacer, digamos, el angioTAC también, y dependiendo de los hallazgos de ese angioTAC, descartar o, digamos, canalizar los estudios específicos dependiendo de la sospecha que yo tenga. Entonces, si me digo un paciente con zona 2 y está estable, mi recomendación por lo general es que a todos los pacientes se le haga un angioTAC. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el angioTAC? Descartar cualquier tipo de lesión vascular y nos va a dar información si hace la lesión, ya sea de la línea de la tráquea o del esófago, dependiendo de los hallazgos de esa angioTAC. Entonces, por eso les pongo como TAC en todas partes, para que ustedes nunca se les olvide, en la medida que ustedes tengan la disponibilidad, el paciente estable con zona 2, la gran mayoría de los pacientes hagan la angioTAC y dependiendo de lo que encuentren, pidan los estudios adicionales. Entonces, si yo tengo una sospecha de una lesión laringotraqueal que no es evidente en la angioTAC ni en el examen físico, el siguiente paso es hacer una laringoscopia y una fibrobroncoscopia. Por el contrario, las sospechas de una lesión a nivel del esófago, ya sea porque el esófago en la angioTAC se ve engrosado, se llevan unas bulitas
periesofágica o en el espacio retroesofágico, pues la indicación es hacer una endoscopia que sería el siguiente estudio específico para evaluar esa zona anatómica en particular. Y en la zona 3 siempre hay que hacer angiotac, sobre todo porque, digamos, lo que más se lesiona aquí ya sabemos que son las arterias vertebrales y que probablemente ese paciente va a requerir un manejo endovascular. Sí, yo sé, este algoritmo está, digamos, propuesto para instituciones que tengan la disponibilidad de hacer todos estos exámenes, pero en la medida de lo posible, ustedes si tienen un paciente estable y está en alguna zona rural, tráiganse el paciente lo más rápido a las instituciones donde tengamos disponibilidad para hacer estos estudios, porque definitivamente esto sí impacta en la morbilidad y en la mortalidad de los pacientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre hay que hacer angiotac. Entonces, y el angiotac, dependiendo, ya ustedes descarten una lesión vascular, que son las más graves. Si hay lesiones pequeñas en la vía aérea o en la vía digestiva, pues hacer los estudios adicionales y ya con eso tomar la determinación del manejo definitivo, que eso generalmente ya lo hacemos nosotros los especialistas. Ya sea pues el neumólogo, bueno, o el cirujano, pero pues eventualmente el médico general, que es lo que creo que el mensaje que ustedes tienen que llevarse, es tener la sospecha y trasladar al paciente rápido, obviamente después hacer toda la estabilidad del paciente en el sitio donde ustedes lo valoran inicialmente. Estas son las incisiones que nosotros hacemos para el abordaje quirúrgico, generalmente dependiendo de la localización de la lesión. Si uno tiene alguna sospecha de que la lesión sea bilateral, pues preferiblemente uno hace una cervicotomía transversa. Generalmente hacemos cervicotomías longitudinales en el borde anterior del esternocleidomastoideo cuando tenemos lesiones unilaterales y queremos explorar pues el espacio vascular y evaluar el esófago. Básicamente es esta línea que ustedes ven acá. Para la zona 1, sobre todo, hacemos las cervicotomías y eso se puede extender con esternotomías o con abordajes supraclaviculares en caso de que existan lesiones a nivel del arco aórtico o de la subclavia respectivamente. Y pues la cervicotomía, como ya les dije, longitudinal, también es, digamos, es la preferida o el abordaje de elección en la gran mayoría de los pacientes con trauma vascular. Entonces, aquí les traje una pequeña imagen para que ustedes más o menos tengan la representación de lo que hacemos en cirugía. Nosotros cuando hacemos la cervicotomía longitudinal y nos vamos por delante del esternocleidomastoideo, que es este musculito que ustedes ven acá, es con la intención de entrar a todo este espacio. No sé si me alcanzan a ver el cursor ustedes, pero básicamente aquí podemos evaluar toda la parte vascular, la yugular interna, que es la más lateral, la carótida, que está más interna, y podemos llegar hasta el espacio prevertebral, el esófago, y aquí está el surco tráqueo-esofágico y la tráquea por delante y la tiroides. Entonces, por eso el abordaje casi siempre es por el borde anterior del esternocleidomastoideo, y lo que básicamente encontramos es esto. Fíjense acá. Acá está rechazado el esternocleidomastoideo, que es este músculo que ustedes ven acá. Aquí están los vasos, obviamente este es cadavérico, luego se ven muy colapsados, pero más o menos a este nivel uno los identifica. Y aquí está toda la columna, que es palpable y es un límite anatómico bastante importante. Aquí está el esófago con el nervio laríngeo recurrente, que siempre hay que preservarlo, y la tráquea, pues fíjense que es un abordaje que le permite tener todas las estructuras vitales expuestas. Fíjense que aquí en la imagen de abajo está seccionado el lomo yoideo, que es nuestro límite anatómico para entrar a este espacio. Y otro dato, y tal vez muy útil para ustedes, en los pacientes que tengan lesiones vasculares, que tengan algún tipo de sangrado, y que probablemente ustedes de pronto no tengan la posibilidad de un cirujano inmediatamente, esta es una conducta que puede salvar vidas y la pueden hacer ustedes en cualquier sitio. Es tener una sonda Foley y llenarla, digamos, introducirla por donde está la herida y llenar el balón con el máximo que les permita, más o menos son 20 centímetros de solución salina o de agua, para tratar de controlar la hemorragia. Eso les va a dar la posibilidad, uno, de controlar el sangrado mientras o remiten el paciente o mientras llega el cirujano, o incluso en algunos casos está, digamos, propuesto como un algoritmo como manejo
definitivo de algunas lesiones pequeñas vasculares. Entonces, si uno pone la sondita y definitivamente sigue sangrando, pues nada, hay que llevarlo a cirugía, pero si de pronto se puede controlar en algo, uno puede hacer un angiotac. Si el angiotac es negativo, uno deja la sondita ahí y más o menos después de 48 horas en una sala de cirugía, mientras remiten al paciente, etcétera, pueden llevar a quitar la sonda e incluso puede ser suficiente. Si de pronto hay sangrado o hay alguna otra hallazgo que requiera alguna intervención rápida, pues habrá que intervenirlo y corregirlo en ese momento. Y si el angiotac muestra alguna fuga del medio de contraste a nivel vascular, pues obviamente este paciente tiene que ser llevado a cirugía. Pero digamos que la intención es que siempre lo tengan en mente. Es una conducta fácil que puede salvar vidas y que no necesita mayor insumos. Y evidentemente, si tienen la posibilidad de hacerlo, ya sea para remitir al paciente o esperar mientras llega el cirujano, si no está disponible, el paciente se los va a agradecer. Eso era lo que se tenía para contarles hoy. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Sí, doctor, yo tengo una. Es que esta mañana